este curso vamos a ver qué es eso del PIB, el Producto Interior Bruto, así como las tres formas habituales de calcularlo. También veremos cuáles son las limitaciones que presenta esta medida y los pasos que hay para calcular otras variables macroeconómicas a partir del PIB. Por ejemplo, la renta nacional bruta, la renta per cápita, la renta personal disponible, etc. Vamos manos a la obra. Producto Interior Bruto. ¿Qué es el Producto Interior Bruto? Valor monetario de la producción de bienes y servicios finales fabricados en un país durante un periodo de tiempo determinado, un año. Normalmente se utiliza como medida de riqueza de un país. Cosas que deberíamos de tener en cuenta de esta definición. Primero, productos finales. Eso quiere decir que no vamos a considerar los consumos intermedios, las materias primas, etc., utilizados para fabricar otros productos finales que son consumidos por el consumidor. Luego, interior. ¿Qué queremos decir con interior? Producción fabricada dentro de la frontera del país. Y por último, bruto. Nos referimos a que no se tienen en cuenta las depreciaciones o amortizaciones, es decir, la pérdida de valor que sufren los elementos de capital físico, o sea, maquinaria, utilizados en la fabricación de dichos productos. Esta medida, el PIB, es utilizada por la mayoría de países como medida de riqueza, como hemos comentado, pero presenta una serie de limitaciones importantes, las cuales hacen que el importe del PIB esté infravalorado con la producción real que tiene lugar en ese país. Dichas limitaciones se deben a que el PIB no recoge, por ejemplo, las tareas del hogar o el trabajo voluntario realizado en asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, dado que ambos tipos de trabajo no están remunerados. Luego tampoco recoge las operaciones de trueque o intercambio de bienes en las cuales no se intercambia dinero. Y por último tampoco incluye las actividades de economía sumergida, dado que no existe un mercado oficial para el intercambio de dichas actividades. ¿Cómo podemos calcular el PIB? Actualmente existen tres formas o métodos de calcularlo, según los datos que tengamos en cuenta para su cálculo. Primer método y más sencillo de calcular es el método de la demanda o gasto, cuando tenemos en cuenta los precios finales de los bienes fabricados. Según este método, el PIB se calcularía como la suma de consumo, inversión, gasto público, exportaciones netas. Eso nos daría lugar a la cantidad del PIB valorada a precios de mercado, es decir, a precios de venta finales. Segundo método es el método de la renta o ingresos, si tenemos en cuenta las fuentes de renta de los distintos agentes económicos de la economía. Según este método, el PIB se calcularía como la suma de los salarios, alquileres, intereses, depreciación, impuestos, beneficios, etc., una vez descontadas las importaciones, si las hay. Toda esa operación nos daría el PIB valorado a coste de factores, es decir, a precios de fabricación. Si a esta cifra obtenida le sumamos los impuestos indirectos, como puede ser el IVA, y le restamos las subvenciones recibidas durante el proceso de fabricación, obtenemos igualmente el PIB a precio de mercado. Luego, por último, tenemos el tercer método, el PIB obtenido por el método del valor añadido, producción u oferta. Este método tenemos en cuenta las cantidades o valor que se añade a un producto durante su paso por las distintas fases de la cadena de producción. De forma que, sumando dichos valores añadidos y restando igualmente las importaciones, igual que en el método anterior, obtenemos de igual forma el PIB a coste de factores. Siguiendo los mismos pasos que antes, podemos llegar al PIB a precio de mercado. De forma que las tres cifras obtenidas al final por cada uno de estos métodos deben de ser iguales. Veamos más detenidamente estos métodos. El PIB valorado por el lado de la demanda o el gasto. Ese PIB se calcularía como la suma de consumo privado de las familias y empresas, consumo de bienes y servicios. Luego, la suma de la
inversión, es decir, compras de grandes inmovilizados. Luego, suma del gasto público. Gasto público tenemos consumo de sector público, de bienes y servicios y de inversión, pero no incluyendo transferencias de renta. Es decir, no se incluirían prestaciones por desempleo o pago de prestación por jubilaciones. Dado que estos son transferencias de renta, en el caso de la prestación por desempleo de la persona cuando está trabajando a esa misma persona cuando se encuentra en situación de desempleo, y en el caso de la prestación por jubilación sería de las personas que están actualmente trabajando a las personas que actualmente están jubiladas. Y a estas cifras deberíamos de sumarle las exportaciones del país, es decir, ventas realizadas a terceros países, y restarle las importaciones del país, compras realizadas por españoles en países terceros. Esto nos da el PIB a precio de mercado. Luego tenemos el segundo método, hemos dicho, el PIB por el lado de la renta, donde aquí sumamos las distintas fuentes de renta de los tres agentes económicos: familia, empresas y Estado. Para ver distintas fuentes de renta nos puede servir de ayuda recordar el flujo de la renta, flujo circular de la renta, según el cual aquí tenemos los tres agentes económicos: familias, empresas y sector público. Y tenemos en azul el circuito seguido por los bienes y servicios, y en rojo el circuito financiero, circuito que sigue el dinero. De forma que las compras, por ejemplo, las familias, las empresas le entregan, como vemos por la flechita azul, le entregan los bienes y servicios a las familias, y las familias a cambio le dan el pago en forma de precio. Luego las empresas, las familias en este caso le dan a las empresas su trabajo, el fruto de su trabajo, y en cambio las empresas le pagan un salario. Y por último, en la relación con el sector público, tanto empresas como familias reciben bienes y servicios públicos del sector público, por ejemplo, el transporte público, el uso de las bibliotecas públicas, el uso de los parques, el alumbrado público, etc. Y a cambio, para su mantenimiento de estos bienes, pagan impuestos en el sector público. Y el tercer método, hemos comentado que era el PIB del valor añadido a la producción. Este PIB, hemos de recordar que el valor añadido es igual a la resta resultante de la producción y los consumos intermedios o materias primas empleados para fabricar dichos bienes. De forma que, mediante este método, obtenemos el PIB a coste de factores. Vamos a verlo con dos ejemplos.